Muy bien. Voy a hablarles entonces sobre lo que es una visión. Recuerden, estamos hablando de visiones, visiones inspiradas en la palabra de Dios. Y por supuesto que cuando hablamos de visión, viene a nuestra mente la visión natural, que es poder valernos de uno de nuestros cinco sentidos naturales, que es el de la vista, para poder ver, para poder leer e interpretar el mundo. Pero ¿qué hay de la visión espiritual que también Dios nos quiere dar? Como inicio del estudio bíblico de hoy, vamos a empezar con Hebreos capítulo 11, versículo 1, que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este versículo es una buena vara con la cual nosotros podemos medir nuestra fe, nuestra intensidad de fe. A todos nos fue dado una porción, una medida de fe, y en la manera que nosotros la usamos, la aplicamos, podríamos decir que también la estamos administrando. Pues en la manera en que nosotros estamos convencidos de que podemos recibir lo que estamos esperando, convencidos de que aunque no veamos las cosas, podemos a pesar de ello creerlo. Eso habla sobre la fe, Hebreos capítulo 1. Y voy a empezar hablando sobre lo que significa visión, recibir una visión. Todos en algún momento en nuestras vidas, esta es la historia de Abraham, algunos me han escuchado predicarla ya previamente, pero todos en algún momento en nuestra vida vamos a tener una visión, si no es que varias. Eh, Hay inspiración divina y también hay inspiración natural, o sea, una inspiración humana. La inspiración humana puede venir de la cultura, puede venir inspirada por otra persona, puede venir como fuente de inspiración de algo o de alguien a quien nosotros admiramos, pero que hay de aquel momento en el que nosotros cerramos nuestros ojos, al menos espiritualmente, y sentimos de que Dios nos muestra algo que va a futuro. La Biblia está cargada de visiones, visiones que fueron dados a hombres de Dios, donde Dios los hacía entendidos en los tiempos. No podemos nosotros ser cristianos, hijos de Dios, sin entender el principio que va detrás de una visión. Cada vez que Dios quería revelar su agenda al mundo, que quería revelar su agenda a los hombres, muchas veces se valió de las visiones dado a un hombre para que pudiera entender los planes que él tenía para nosotros. Y así como Dios revela muchas veces sus planes a su pueblo o a la humanidad a través de la visión que le da a un hombre, hay veces que también Dios personaliza ese don que él tiene, personaliza ese método o ese proceso, dándole la visión individual a cada quien de lo que él quiere de nosotros, espera de nosotros y quiere hacer a través nuestro. En este caso, obviamente, vamos a aprenderlo a través de la vida de Abraham. En Génesis capítulo 15 dice así: después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Ahí dejo claro, pues, resaltado la palabra visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Si algo entendemos de la visión de Abraham es que no solamente estaba cargada de imágenes, sino que también estaba cargada de palabra. Cuando Dios nos da visión, a veces no se limita únicamente a mostrarnos imágenes. Muchas veces hay un diálogo ocurriendo en el momento en que la visión es dada. Cuando a veces la visión era dada a profetas, ellos escuchaban la voz de Dios mientras que la visión era dada. Por ejemplo, la visión que le dio a Ezequiel en aquel valle donde estaban los huesos secos dispersos por todos lados. No solamente él estaba viendo algo con sus ojos, la visión que él estaba teniendo estaba también cargada de palabra que venía de parte de Dios con poder y autoridad. Sabemos que vamos en un buen plano de visión cuando, aparte de cerrar nuestros ojos e imaginarnos un futuro que Dios tiene preparado para nosotros, un futuro de bien y no de mal, viene también cargado con una palabra, con una indicación. No viene vacío, sino que viene con una palabra con garantía de cumplimiento. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa.
Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Los que han estado siguiendo la serie de llamados recordarán que he dicho más de una vez que es sumamente interesante ver la repetición que hay cada vez que un llamado llegaba a la vida de un hombre, que la persona empezaba a exponer sus condiciones humanas que no encajaban con el plan de Dios. Es decir, cuando Dios en su agenda es revelada a nosotros, muchas veces vamos a verla en contra de nuestras circunstancias actuales. Circunstancias que dicen, esto no va acorde a lo que Dios me está diciendo, me está prometiendo, como que insinuáramos en nuestro corazón que Dios se está equivocando, como que eligió a la persona incorrecta, al decirnos que vamos a ser grandes corredores cuando somos cojos, al decir que vamos a ser grandes oradores cuando somos tímidos y tardos para hablar, por ejemplo. Muchas veces la agenda de Dios es revelada a los hombres y nosotros naturalmente exponemos nuestras circunstancias actuales y le decimos al Señor, ¿cómo Dios puede hacer algo grande de una circunstancia tan limitada como la que yo estoy ahora? Dios te dice, por ejemplo, que vas a ser bendecido, vas a ser prosperado en materia económica, por ejemplo. Y luego uno mira las circunstancias actuales financieras y dice, pero si mi estado de cuenta dice todo lo contrario. No somos los únicos. La Biblia está repleta de condiciones en las que Dios se mostraba y se revelaba a los hombres y uno miraba sus circunstancias actuales y decía, es imposible que eso pueda llegar a ocurrir. Eso es lo que está sucediendo ahorita entre el diálogo de Abraham, entre Abraham y Dios. Y lo llevó fuera. Y aquí es donde yo quería llegar. Y lo llevó fuera. Lo llevó o lo sacó del lugar donde estaban hablando y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Después de que Abraham expuso su agenda personal, sus circunstancias del presente y le dijo, yo no entiendo cómo vas a hacer de mí un pueblo, cómo vas a sacar a mi descendencia si yo ni siquiera tengo hijos. Después de eso, Dios le dice, a este hombre no le puedo revelar lo que quiero hacer con él si no se lo muestro con sus propios ojos, si no le doy visión. Es decir, de primero le había hablado y ahora le voy a expandir la visión. Podemos asumir que si lo llevó afuera es porque seguramente Abraham estaba dentro. O sea, si lo sacó es porque de plano que estaba en un lugar limitado por un techo, por una carpa, por una tienda, por una tela, por un zaguán, no importa, pero estaba siendo limitado. Entonces él decía, si yo hago que Abraham abra sus ojos y mire hacia arriba, va a ver el techo, es decir, va a ver los límites que impiden que pueda ver más allá. Necesito entonces sacarlo del lugar donde está para poderlo inspirar y que levante su mirada y vea y haga el esfuerzo por contar las estrellas y después todavía lo lleva a otro reto y es como tratar de contar la arena del mar, así de imposible, pero al mismo tiempo así de increíble y grande era la visión que Dios tenía para él. Y les decía al principio, como lo hago todos los jueves, que no me gusta predicar sin llevar una carga profética a ustedes. Me pregunto si Dios no está haciendo lo mismo con alguien aquí, diciéndole, necesito sacarte de aquello que te está limitando, de aquello que te está limitando poder creer y ver las cosas como yo las veo en tu vida. Nuestra naturaleza humana es que cada vez que a nosotros nos hablan de visión, futuro, prosperidad, es medir esa agenda de Dios comparada con nuestras circunstancias actuales. Y eso fue lo que hizo precisamente Dios. Lo tuvo que sacar del lugar donde estaba para que pudiera entender. Hay personas a quienes Dios tiene que sacar de sus aldeas, de sus pueblos o de sus propios países para que puedan ver lo que Él puede hacer en una agenda mayor. Es la razón por la que a veces vemos empresas donde a ciertos colaboradores los tienen que sacar del país donde están para que puedan entender lo que significa el comercio internacional, por ejemplo. Si una persona únicamente entiende el comercio local y Dios, bueno, perdón, su empleador o su jefe le dice, yo te voy a llamar a hacer intercambios comerciales con naciones, esta persona no lo va a entender mientras su limitante sea únicamente entender el comercio local, la tienda local. Entonces, no es hasta que la persona toma un avión y empieza a conocer
los negocios internacionales, el intercambio internacional, que va a ver que la magnitud de aquello a lo que está siendo llamado es mucho más grande de solo comerciar localmente. Y si eso sucede, por ejemplo, en los negocios, ¿cuánto más no puede ocurrir en nuestra vida espiritual? Es probable que Dios los esté llamando a ustedes más allá de los horizontes de este país, más allá de los horizontes donde sus ojos espirituales pueden alcanzar a ver, para que les diga cómo de ustedes puede hacer algo grande y grandioso. Eso es recibir la visión. Sin embargo, a veces nosotros la recibimos, pero al mismo tiempo la llegamos a perder. Es decir, hay momentos en los que nuestro caminar con el Señor, por los afanes, por nuestra propia naturaleza humana, pecaminosa, o porque sencillamente somos incrédulos ante las promesas de Dios porque nos impacientamos, Dios nos dice, también voy a recuperar la visión que tenías y que has perdido. Marcos 8:22 nos ilustra esto muy bien. Dice así: cuando llegaron al pueblo de Betsaida, unas personas guiaron a un ciego hasta Jesús. Obviamente es una persona que tiene la visión impedida. Es una visión natural, pero lo vamos a llevar a un plano espiritual. Guiaron a un ciego hasta Jesús y le pidieron que lo tocara. Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera del pueblo. ¿No les parece interesante que la primera como la segunda historia tienen la misma cualidad de tener que sacar a alguien del lugar donde está? Porque hay limitaciones que están impidiendo que la persona pueda recibir un milagro o recibir una visión. En este caso, en el caso de Abraham, dice que lo sacó afuera. Y en esta segunda historia, no creo que sea coincidencia en el término de una visión que lo haya tenido que sacar del pueblo. Otras versiones, la Reina Valera, creo, si no estoy mal, que dice que lo sacó de la aldea. Después le mojó los ojos con saliva, colocó las manos sobre él y le preguntó si veía algo. El ciego respondió, pues veo gente, pero parecen árboles que caminan. Eso habla de una visión borrosa, nublada, una visión que está en pro de recuperarse, pero que no está un 100% restablecida. Entonces Jesús hace lo siguiente: volvió a ponerle las manos sobre los ojos. Es decir, Jesús perseveró en que esta persona recuperara la visión que él quería que tuviera. Jesús no se iba a conformar con que él recuperara la visión a medias y que pasara el resto de sus vidas confundiendo árboles con personas. Él dijo, yo no voy a dar una visión confusa, voy a dar una visión clara. Y yo creo que en un plano espiritual tiene un significado grande para nosotros también. A veces creemos que Dios, cuando habla de visiones o cuando nos revelará nuestro futuro, lo va a hacer de una forma borrosa. Y a veces caemos en ese error y Dios hoy nos está diciendo a través de este mensaje que la visión que nos va a dar no es una visión a medias ni borrosa, sino que una visión clara. Y perseverará mientras nosotros nos dejemos frotar los ojos espiritualmente hablando, mientras pasemos por el proceso incómodo, como este hombre tuvo que pasar por el proceso incómodo de que escupieran a tal punto de que saliva fuera frotada en sus ojos. Un proceso incómodo hasta que pudiéramos ver la visión claramente. Hay procesos que son muy incómodos, sin los cuales nosotros no vamos a poder ver las visiones con claridad. El hombre entonces, dice la palabra, miró de nuevo con cuidado y vio todo claramente, porque ya estaba sano. Jesús lo mandó a que volviera a su casa y le dijo, no regreses al pueblo. Esta parte, hago énfasis acá, porque cuántas veces nosotros cometemos el error de que después de que recuperamos la visión o Dios nos da una visión, regresamos al mismo lugar de donde Él nos quiso sacar. Así que hay varias lecciones que podemos aprender de estas dos historias, siendo una de ellas, lleva siempre tus circunstancias a donde está Jesús. Las circunstancias que nosotros tenemos necesitamos llevarlas a donde está Cristo, porque si no lo hacemos se van a convertir en los primeros obstáculos, bloqueos que nos van a convertir en incrédulos cada vez que Dios nos dice que quiere hacer algo grande de nosotros, cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos, nos vemos introspectivamente como gente pequeña, gente inmerecedora. Por eso tenemos que llevar siempre nuestras circunstancias a donde está Jesús. Número dos,
Hay que atrevernos a salir de donde las circunstancias están bloqueando lo que Dios quiere mostrarnos. Tanto en la primera como en la segunda historia, vemos a Dios sacando a las personas de los lugares donde estaban para que pudieran ver claramente la visión que tenían enfrente. Y eso me lleva a la tercera y cuarta parte: confiar en sus métodos, confiar en los procesos. Los procesos pueden ser muchas veces incómodos. Lo fueron para Abraham y lo fueron también para esta persona, a tal punto que tuvieron que escupir en sus ojos. Es decir, los procesos para poder adquirir o ver la visión materializarse a veces requiere confiar 100% en las manos del Señor. No podemos confiar nuestras circunstancias en las cosas humanas y banales, sino que tenemos que confiarlas en lo eterno. Número 4. Esto lo saqué de un shampoo. Aplique, frote, enjuague y repita. ¿Sí? ¿Se acuerdan todos los que leyeron en algún momento el bote de atrás de un shampoo? Aplique, frote, enjuague y repita. Esto básicamente es porque a esta persona le fue enjuagado y se repitió el proceso que había hecho Jesús por la primera vez. Esto nos habla que no desistamos de lo que está pasando. Hay veces que porque el proceso no funcionó una vez, porque la situación no funcionó la primera, dejamos de creerle a Dios de una vez por todas. Abraham le creyó cuando vio arriba las estrellas y Dios se lo confirmó todavía más adelante cuando lo reta o lo desafía también a creer, por ejemplo, que su descendencia será incontable como la arena del mar. Así que no desistamos del proceso. El hecho de que no veamos la visión clara ahorita de lo que Dios quiere para nosotros en 5, 10 o 15 años, no significa que debemos de abandonar las manos del Creador, las manos de nuestro Padre Celestial, en las cuales estamos bien y estamos seguros. Número 5, no regreses a las circunstancias de donde Dios te está sacando. Es decir, Él... este hombre que recibió la visión, Dios le dijo muy claro: no regreses al pueblo donde yo te saqué. Y la razón por la que le hizo, no quería que él regresara, esto no era un asunto de suerte, sino que en el lugar donde él estaba era conocido como el ciego, era conocido seguramente como el que no podía ver. Y Dios le dijo: en esta aldea estás marcado como un ciego, estás marcado como una persona que no tiene visión. Y yo te estoy llamando a un nuevo lugar, a un nuevo pueblo, estoy llevándote a nuevas alturas. Y a veces queremos o insistimos en permanecer en lugares donde ya nuestra reputación está marcada a tal punto que la escuchamos decir tantas veces en nuestros oídos que, así como la fe viene por el oír, podemos nosotros inyectar malas dosis de antife y sembrarse esto en nuestro corazón. Pero esta instrucción tiene una paralela que les coloco aquí abajo: tampoco se muevan si Dios no le dijo que lo hiciera. Esta también es bien importante. Es tan importante movernos hacia los lugares donde Dios nos manda a llegar, hablando de horizontes, de visión, de expansión, como también es bien importante que no nos movamos si nosotros no tenemos el permiso o el respaldo divino. Más frecuente de lo que ustedes se imaginan, he visto a personas tomar decisiones de mudanzas, de movimiento, sin el respaldo y el apoyo de Dios, sin la visión clara de lo que Dios tiene que hacer, solamente para ver que, como no tienen visión clara de lo que tienen que hacer, terminan tropezándose. Eso es como un ciego, por ejemplo, que apenas está logrando ver y porque empieza a caminar desplazándose de donde estaba, termina tropezándose, cayéndose y lastimándose también. Por eso es bien importante escuchar bien la voz de Dios y ser acompañado en la visión de los lugares, hacia los tiempos y hacia los niveles donde nos quiere llevar. Ahora les voy a leer nuevamente Hebreos 11:1, el mismo que les leí acá en versión Reina Valera, solo que se los voy a leer ahora en una versión más actualizada, porque seguramente nunca lo habían leído así. Dice así: así como esta dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Miren cómo lo expone la traducción al lenguaje actual. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. Eso es tener visión, mis queridos hermanos. Estar convencido de que algo existe, aun cuando mis ojos naturales ya no lo puedan ver, ¿verdad? El Salmo 23, que es un salmo muy conocido por muchos de ustedes, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esta primera parte habla sobre la plenitud, que no nos va a faltar absolutamente nada.
Y yo no elijo versículos sin sentir que es del Espíritu Santo que los pueda colocar en mi bosquejo para bendición y para alimento espiritual de ustedes. Y yo sentía que el Salmo 23 era algo que alguien aquí, si no todos, necesitaban escuchar esta noche. En primer lugar, que el Señor es su pastor y que a ustedes no les hará falta nada. El Señor es su plenitud. Esto en hebreo es Yahweh Roí, que significa mi pastor. Siguiente, dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará y confortará mi alma. Toda esta primera parte del Salmo 23, en este caso habla sobre Naal, es la palabra o el término hebreo para poder describir esto que significa que en Dios nos dará descanso. No solamente es nuestro pastor, sino que también nos dará descanso y nos alimentará. Pero aquí es donde necesito que empiecen a prestar atención porque estamos a punto de llegar a la segunda parte del Salmo 23. Dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Sendas, obviamente entendemos que son caminos, ¿verdad? Que significa caminar con él porque él me va a guiar. Juan capítulo 15, 5 dice, separados de mí nada podrán hacer. Y hay algo bien interesante de las ovejas, porque esto habla de una relación pastor-oveja. Y es que las ovejas tienden a veces a desviarse y normalmente toman los caminos incorrectos cuando muchas veces están solas. Esa es la razón por la que necesitamos a Jehová, nuestro pastor, guiándonos en el camino. Es la razón por la que también Dios nos confía en la tierra pastores conforme a su corazón para que no andemos solas, para que no estemos dispersos o dispersas solas, porque muchas veces, más frecuente de lo que nos imaginamos, tomamos el camino incorrecto. Y la segunda parte del Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Los que recuerdan el 28 de febrero, 24 de febrero, no recuerdo la fecha exacta, pero por ahí a finales de febrero, yo les predicaba un tema que tenía o estaba inspirado en este salmo, porque fue en la serie Creados para Adorar, no, en la serie del Himnario que vimos el Salmo 23 y cantamos al final, el Señor es mi pastor, ¿verdad? Es interesante porque aquí vemos montañas y valles en un mismo escenario. Las ovejas, como los pastores, naturalmente quieren estar a veces en estas partes de acá, en las montañas, o en estas partes, en las aguas tranquilas donde pueden ser pastoreadas. Pero lo cierto es que para que una oveja pueda llegar a escalar las montañas, tiene que obligatoriamente atravesar los valles. Y es cuando está atravesando los valles que muchas veces entra en temor. ¿Por qué? Porque lo que muchas personas no saben de las ovejas es que aunque sí tienen muy buena vista periférica, o sea, una oveja puede ver muy bien hacia la derecha, hacia la izquierda, a diferencia de nosotros que tenemos un ángulo de visión relativamente limitado, las ovejas lo tienen mucho más amplio. Sin embargo, tienen un impedimento de poder ver las cosas bien a la distancia y sobre todo cuando hay poca o baja luz. Cuando una oveja está siendo pastoreada por su pastor y está atravesando los valles como esos que vemos aquí en esta fotografía, hay un momento en que la sombra llega. Y la sombra llega porque, si lo recuerdan bien, lo expliqué en la iglesia, viene el sol y en algún momento se oculta atrás de una de las nubes que esté acá o se oculta tal vez atrás de una de las montañas que aparece acá y entonces aparece una sombra aquí. Es en ese momento cuando más se inquietan las ovejas que están siendo pastoreadas por el pastor. Y ahí es donde normalmente empiezan ellas a decir, ¿por qué? Porque están ansiosas y están inquietas. Entonces empiezan a escuchar la voz del pastor que las tranquiliza porque están atravesando un valle de sombra. A eso se refería el salmista cuando escribía o se inspiraba precisamente en ese salmo que acabamos de leer. ¿Cuántas veces nosotros estamos caminando y sentimos en algún momento que la sombra llega a nuestra vida a través de una circunstancia o algo que bloquea nuestra visión con claridad, aquello que nosotros queremos ver hacia el futuro, que miramos claramente, pero tal vez la sombra que vino en nombre de una crisis, pandemia, cierre, clausura, no sé, cualquier cosa vino a nuestra vida, empieza a obstaculizar la visión y es en ese momento, como las ovejas naturales lo hacen, que nosotros tenemos que empezar a clamar
y empezar a escuchar dónde está la voz del pastor que nos está guiando. Y por eso podemos decir confiadamente que aunque estemos en valles de sombra de muerte, no temeremos mal alguno porque el Señor estará con nosotros. Porque a pesar de que las cosas quieren bloquear nuestra visión, Dios está con nosotros y podemos escuchar tranquilamente el sonido de su voz. Recuérdense que como el mismo Jesucristo lo dijo, las ovejas reconocen y escuchan la voz de su pastor. Esa es la razón por la que tal vez a veces los pastores nos duele tanto cuando vemos a las ovejas dispersas, porque Jesús mismo lo dijo, que él estaba con compasión por aquellas ovejas que estaban dispersas como ovejas sin pastor. Cuando una persona decide deambular espiritualmente por su vida solo o a solas, muchas veces cae en los caminos incorrectos y a veces empieza a tener temor y terror de cosas que están ocurriendo sencillamente porque decidió empezar a irse sola. Es la razón por la que nosotros nos tenemos que aferrar y apegar a Cristo, que es el pastor de pastores, para que cuando las sombras lleguen a nuestra vida, nosotros, a pesar de que no podamos ver la visión con claridad más, confiemos de que Dios nos va a sacar de esa sombra y nuevamente entraremos en la claridad donde la montaña que está al frente estará clara y podemos llegar tranquilamente. Así que el trabajo del pastor siempre es calmar el temor de las ovejas, dándole confianza a seguir porque Él está guiándolas. Por supuesto que ese es el trabajo de nosotros los pastores, los hombres, todos aquellos que somos llamados a cuidar rebaños, pero el que realmente lo hace, el experto y pastor de pastores, es el Señor Jesús. Cuando estás atravesando la sombra del valle, permanece enfocado en el pastor, en su voz, porque no tiene buena visión en la oscuridad. Y esa es la razón por la que tenemos que estar escuchando claramente al pastor. ¿Por qué creen ustedes que las ovejas, hablando de ovejas humanas, las que son pastoreadas por un rebaño, están escuchando constantemente la voz de los pastores? Porque tenemos ese trabajo. Y si alguno de ustedes, así como me lo ha dicho, me lo ha confiado muy recientemente alguno de ustedes que siente que tienen ese llamado en esta serie que hemos estado predicando, pues Dios bendiga ese llamado que tienen ustedes. Pero recuerden, para poder ser pastor necesitamos oler a oveja. Y para poder ser pastores tenemos que también guiarlas y darles tranquilidad en medio de la oscuridad de la vida, de las tinieblas de la vida. Ese es nuestro trabajo y por eso es de que predicamos, por eso es que usamos la Biblia, por eso compartimos consejos bíblicos, porque nuestro trabajo es dispersar cualquier temor y miedo cuando las sombras llegan a bloquear o obstaculizar nuestra visión y no nos permiten ver la siguiente montaña que tenemos que llegar. Bueno, mis queridos valientes, este es el mensaje de todos, para todos de parte del Señor. Dios les va a dar visión y le pido al Señor que la visión que les dé de su futuro, no el futuro que ustedes planifiquen, sino el futuro que Él en su agenda planificó para ustedes, sea claro. Y en el momento en que la oscuridad de la vida les llegue a atacar, recuerden escuchar la voz de su maestro, recuerden escuchar la voz de su pastor, recuerden escuchar la voz de las personas que Dios ha puesto en sus vidas precisamente con la intención de bendecirlas, cuidarlas y guiarlas, sino para qué es que utilizamos ese nombre refiriéndonos a uno de los hermosos llamados a los que Dios a veces, alguno de nosotros nos ha apartado, y es a cuidar el rebaño. Ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer, cuidar el rebaño. Y por eso predicamos, exhortamos, a veces corregimos, a veces tenemos que obviamente jalar las orejas de cualquier forma, pero todo sea para poder hacer que la oveja en medio de una inquietud a querer de separarse, al querer irse o al querer estar con miedo y temor ante la crisis de la vida, separarse, ese es nuestro trabajo. Claro, no se le puede obligar a nadie, pero se hace el mejor esfuerzo para. Y todos de alguna u otra forma tendrán que hacer este papel en diferentes partes de su vida. Tal vez no todos con un título ministerial, pero lo tenemos que hacer en nuestros hogares, en nuestras vidas, en nuestras empresas, en los equipos de trabajo donde Dios nos ha mandado a liderar. Quizás esta es la oportunidad que tú necesitabas o la palabra que necesitabas como líder de grupo o de equipo en tu empresa, en tu trabajo, en tu emprendimiento, donde sea que Dios te está utilizando para hacer de influencia a la gente, de que a pesar de que las circunstancias caigan sobre la vida de alguno, tenemos que levantarle el ánimo a las personas. ¿Quién seguiría a un pastor
que cuando las ovejas tienen miedo, el pastor dice, ay, sí, qué miedo, que no sé ni qué hacer. Todos queremos seguir un liderazgo inspiracional, donde se nos dice que a pesar de las circunstancias y la crisis que nos quiera llevar, Dios está con nosotros, sigamos adelante, solo sigamos escuchando su voz. Así que perseveren, mis queridos valientes. No sé cuántos de ustedes están recibiendo visión, o es un tiempo de recuperar la visión que habían perdido. De cualquier forma, Dios estará con ustedes. Abran los ojos a través de oración. Dios habla a las vidas de las personas que están dispuestas a escucharlo, y lo puede hacer en sueños, lo puede hacer en una palabra, en un devocional, lo puede hacer en un servicio, lo puede hacer hasta en cualquier circunstancia donde Dios quiera hablar, lo va a hacer, pero solamente lo va a hacer en aquellos corazones que están atentos a escucharlo y a creer convencidamente que aunque sus ojos hoy no vean un futuro mejor, porque las circunstancias no lo permiten, le creemos más a la palabra de Dios de lo que seremos a futuro que las circunstancias del presente que nos dicen no es posible. Amén. Muy bien, no sé si alguien quisiera agregar algo, decir algo con respecto a este mensaje. Mientras yo me tomo una limonada. Perdón, naranjada. Gracias, pastor. Yo quisiera agregar un poquito, creo que, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos, Relín. Ahorita ya no. Ahorita sí te quedaste freeze. Luisfer. Se le fue la señal. Luisfer, estás Ahí allí. regresó. Ya regresó, ya va regresando. Creo que ahí. Ya te escuchamos. Estás, ¿cómo se llama? Estático. Voy a quitar la cámara para... Va, si quieres apagar la cámara, Sí, oímos. okay. Dale. Sí, gracias, pastor. Pues yo solo quería agregar que lo de los valles es tan cierto. No nos podemos escapar de eso, ¿verdad? Con mi esposita hablamos siempre que la Biblia dice en el mundo tendremos aflicciones, pero que no temamos porque yo he vencido al mundo, ¿verdad? Creo que por más que vivamos una vida al máximo que querramos vivir, ¿verdad? Siempre van a haber valles donde tenemos que pasar para llegar a la tierra prometida. Y como decía un compañero de trabajo, me gustó, me dice, mira, si algún día no llegamos a lograr nuestras metas, no importa, me dice. Lo importante es que nunca nos apartemos de Dios. La Biblia dice que de nada sirve al hombre ganar reinos si pierde su alma, ¿verdad? Entonces, creo que eso es lo mejor que tenemos que aprender, no frustrarnos, vivir para Dios, y si algún día Dios nos permite llegar a todas nuestras metas, pues qué bueno, y si no, pues lo más preciado que son nuestras almas, pues ahí van a estar, vamos a estar para una vida eterna, que para eso estamos llamados, ¿verdad? Lo más que vivimos aquí en la tierra son 70, 80 o 90 años. No lo permite, ¿verdad?